Las palabras del Evangelio de hoy nos ayudan a descubrir un hecho escalofriante. Y es que uno puede equivocarse dramáticamente, espantosamente con Cristo. Uno puede equivocarse absoluta y totalmente con Cristo. Fíjate lo que sucede en la escena del Evangelio de hoy. Gente que estaba diciendo que Cristo estaba endemoniado. O sea, puede haber blasfemia peor, puede haber error peor que eso. Uno puede equivocarse con Cristo. Y a lo largo de la historia hay muchos que se han equivocado con Cristo. Por ejemplo, se han equivocado los que dijeron que Cristo no era verdaderamente humano, que Cristo no era humano como nosotros, que no tenía una naturaleza como la nuestra. Según ellos, Cristo era como una especie de holograma, como una especie de proyección que parecía tener carne pero no la tenía. Y ahí es donde los padres de la iglesia dicen, si parecía tener carne pero no la tenía, entonces también parecía sufrir pero no sufría. Y si solamente parecía sufrir, pues quiere decir que también solamente parecía que nos amaba y solamente parecía que nos salvaba. Fíjate ese razonamiento tan bello de los padres de la iglesia, refiriéndose a la gente que se equivocó radicalmente al referirse a Cristo. Y los errores sobre Cristo son muchísimos. Hay unos que niegan su divinidad, hay otros que niegan su humanidad, hay otros que niegan que esté en la Eucaristía, hay otros que niegan que Cristo es camino, verdad y vida. Hay otros que dicen que da lo mismo Cristo que cualquier religión. O sea, son muchos los errores que se cometen con respecto a Cristo. Muchos. ¿Por qué aquella gente se equivocaba? ¿Por qué llegaron a decir esa barbaridad de que Cristo estaba endemoniado, que estaba obrando con el poder de los demonios? Simplemente porque Cristo no seguía lo que a ellos les parecía que había que hacer. Ese es el motivo principal. Recordemos que los que tenían esta opinión desastrosa eran fundamentalmente fariseos, y los fariseos tenían su propio esquema, por así decirlo, tenían su propia idea de cómo tenía que llegar el reino de Dios. Porque ellos se imaginaban la alianza, tenían una teología pésima sobre la alianza, y ellos se imaginaban la alianza simplemente como una especie de contrato. Y si es un contrato, atención, si es un contrato, pues eso quiere decir que cumplamos nosotros nuestra parte para que Dios cumpla su parte. Pero cuando Cristo viene a hablar de un amor, que es el amor de un Padre, y de un Padre compasivo, y de un Padre que nos ofrece salvación, y de un Padre que nos ofrece perdón, y de un Padre que nos sana y que nos libera, eso no cabe en el esquema de ellos. Y como Cristo no cabía en el esquema de ellos, pues arrojaron a Cristo de su corazón, arrojaron a Cristo de su pensamiento. Es decir, prefirieron su pensamiento a lo que Dios les estaba revelando. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Porque si yo tengo mi idea sobre Cristo, por ejemplo, yo pienso que Cristo fue simplemente un filósofo, o yo pienso que Cristo fue simplemente un líder político, y si yo tomo mi idea y me pongo las gafas de mi idea, y con esas gafas yo voy a leer el Evangelio, entonces no voy a encontrar sino lo que dicen mis gafas, pero dejaré por fuera al verdadero Cristo. Ese es el cuidado que hay que tener. Y por eso yo quiero invitarte hoy, querido hermano, yo quiero invitarte a que tengamos una actitud humilde y una actitud que se llama actitud de discípulo. Te invito a que tomemos la actitud del discípulo que quiere aprender, del discípulo que dice, muéstrame, Señor, el camino de tus mandamientos y lo seguiré puntualmente. Toma la postura del discípulo, toma la postura de aquel que sentado a los pies de nuestra Madre la Iglesia, escucha la predicación de los apóstoles, escucha la voz de los santos y los grandes doctores de la Iglesia, escucha la voz del magisterio auténtico de la Iglesia, y entonces va conociendo poco a poco y cada vez mejor la verdad de Cristo. Ese es el gran llamado que recibimos el día de hoy. Es fácil confundirse, es fácil equivocarse, y por lo visto son muchos los que se equivocan. Que no te vaya a suceder a ti.
Que sea la verdad de Jesucristo la que triunfe en tu vida y que sea la victoria de Cristo tu propia victoria. Amén.